Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con la energía a tope, porque hoy les traigo un vídeo que les va a volar la cabeza. Literalmente el título ya lo dice, Serkan y Özge, pedido especial que enloqueció al público. Imperdible. Si son fans de las series turcas, si aman el drama, el romance, las historias que te enganchan desde el primer minuto, este vídeo es para ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de Serkan Bolat y Eda YLDZ, la pareja estrella de Love is in the Air, y vamos a desmenuzar un momento muy, pero muy especial, un punto de inflexión que marcó un antes y un después en la serie, el pedido de matrimonio. Un momento que, como dice el título, hizo enloquecer a todo el público, generando ríos de lágrimas, suspiros y un sinfín de reacciones en redes sociales. Si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se van a querer perder nada de lo que viene, porque aquí hablamos de series, de películas, de todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Así no se les escapa nada. Ok, para los que no conocen la serie, hagamos un breve repaso. Love is in the Air nos cuenta la historia de Eda, una joven estudiante soñadora, llena de vida y con aspiraciones de una gran carrera, que ve truncadas sus ilusiones por la falta de beca. Y Serkan, un exitoso arquitecto frío, distante y con una fachada de hombre de negocios imperturbable. Por una serie de circunstancias, se ven envueltos en un contrato, fingir un noviazgo. Sí, ya se suena a cliché, pero la química entre ellos es explosiva. Desde el primer cruce de miradas, la chispa salta y la historia se desarrolla con muchísimos giros inesperados, malentendidos, obstáculos y desafíos que ponen a prueba el amor naciente entre ellos. La premisa inicial, un contrato falso, sirve de catalizador para que el amor verdadero florezca. Eda, con su espíritu libre, su alegría contagiosa y su inquebrantable optimismo, logra romper las barreras que Serkan había construido a su alrededor. Y Serkan, a su vez, con su inteligencia, su determinación y a pesar de su aparente frialdad, un corazón enorme, descubre un nuevo mundo gracias a Eda. Pero, ¿de qué va este pedido especial que enloqueció al público? ¿Qué lo hizo tan diferente, tan memorable? Para entenderlo, tenemos que recordar la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Al principio, como les dije, es todo un contrato, un acuerdo por conveniencia. Ambos tienen sus propios intereses en juego. Sin embargo, a medida que conviven, que se conocen, que comparten momentos, la chispa se convierte en fuego. Se empiezan a enamorar, de forma lenta, sutil, pero inevitable. El amor verdadero se abre paso entre las mentiras y los secretos. Y la transformación de Serkan, el hombre de hielo, es palpable. Eda lo ayuda a romper sus propias barreras emocionales y a abrazar la felicidad. Y en medio de todo este torbellino de emociones, de malentendidos, de obstáculos impuestos por terceros, de familias que se entrometen, de decisiones difíciles, llega el momento. El momento que todos los fans estábamos esperando. El momento que sellaría para siempre el destino de esta pareja, el momento del compromiso, la promesa de un futuro juntos. Estamos hablando, señoras y señores, de el pedido de matrimonio. Un momento cumbre en la historia de amor de Eda y Serkan, un hito que marcó un antes y un después en la serie. Pero no fue un pedido de matrimonio cualquiera, no. Fue un pedido de matrimonio con mayúsculas, un pedido de matrimonio que reflejó a la perfección la esencia de Serkan, su personalidad, su forma de amar, su evolución como persona. Vamos a sumergirnos en los detalles. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo tan especial? Vamos a analizar cada elemento que lo convirtió en un momento inolvidable. Primero que nada, tenemos que entender que Serkan es un hombre particular, diferente. Es un hombre con una mente brillante, un genio en su campo, pero también es frío, distante, a veces hasta un poco torpe en sus demostraciones de afecto. Le cuesta expresar sus emociones, mostrar su vulnerabilidad. Pero debajo de esa fachada de hombre de negocios implacable, hay un corazón enorme, sensible, y una capacidad de amar inmensa. Y esto es lo que se refleja en su pedido. Es un hombre que ha aprendido a amar y que está dispuesto a romper sus propias barreras para demostrarlo. La ambientación es crucial. ¿Dónde tuvo lugar este momento mágico? No fue en un restaurante lujoso, ni en una playa paradisíaca, ni en un sitio turístico famoso.
No fue una declaración ostentosa. Fue en un lugar especial. Fue en el invernadero de la abuela de Serkan, Ayse. Un invernadero que tiene un significado muy profundo para él, un lugar donde siempre se sintió a gusto, un lugar donde se conectaba con la naturaleza y con sus sentimientos, un lugar donde se sentía seguro y en paz. Es un espacio que representa la conexión de Serkan con sus raíces, con su familia y con la tierra. Es un refugio, un santuario personal. El invernadero, lleno de plantas exuberantes y flores de colores, simboliza el crecimiento, la vida y la belleza. Es el lugar perfecto para un momento tan trascendental como una propuesta de matrimonio. Y es que la elección del invernadero revela la profundidad de la relación de Serkan con Eda. Es un lugar íntimo, privado, donde él se siente vulnerable y a la vez completamente a gusto. La atmósfera también fue perfecta. Había velas, flores, una iluminación tenue y romántica, pero no empalagosa, sino elegante y sofisticada. La luz suave creaba un ambiente cálido y acogedor, invitando a la intimidad y a la emoción. La decoración era sobria, pero a la vez llena de detalles que reflejaban la personalidad de Serkan. La música, sutil y melodiosa, acompañaba el momento sin robarle protagonismo. Era un ambiente que reflejaba la personalidad de Serkan, sobrio, elegante, pero lleno de emoción contenida. Un escenario que preparaba el corazón de Eda y el del público para la gran declaración. Y ahora, el momento cumbre. El momento en el que Serkan, con esa voz un poco temblorosa, se arrodilla frente a Eda. Y le hace la pregunta que todos estábamos esperando. Pero, ¿qué dijo? ¿Cómo expresó sus sentimientos? La clave del éxito de este pedido de matrimonio fue, sin duda, la forma en que Serkan se sinceró. Olvídense de los discursos grandilocuentes. Serkan fue directo al grano. Dejó a un lado la frialdad y la distancia, y se entregó por completo a sus sentimientos. Le dijo a Eda lo mucho que la amaba, lo importante que era para él, y cómo había transformado su vida. La sinceridad y la autenticidad de Serkan fueron fundamentales. No recitó un guión, ni se escondió detrás de metáforas. Habló desde el corazón. Le dijo a Eda lo mucho que la necesitaba, lo feliz que lo hacía y cómo había dado sentido a su vida. Le habló de su futuro juntos, de sus sueños, de todo lo que quería construir con ella. Le explicó cómo Eda había cambiado su mundo, cómo había aprendido a sentir y a amar gracias a ella. Le confesó sus miedos y sus inseguridades, pero también su esperanza y su fe en el futuro. Pero lo más importante y lo que realmente enloqueció al público, fue la vulnerabilidad que mostró Serkan. Vimos a un hombre que, a pesar de su aparente frialdad, era capaz de mostrar sus sentimientos más profundos. Vimos a un hombre que estaba dispuesto a exponer su corazón por amor. Vimos a un Serkan auténtico, sincero y completamente enamorado. La vulnerabilidad de Serkan es lo que hace que este momento sea tan conmovedor. Rompe con la imagen del hombre perfecto y nos muestra su lado más humano, más real. Es un momento de conexión total, donde el público se siente partícipe de la historia y comparte las emociones de los personajes. Y la respuesta de Eda, la respuesta de Eda. Fue perfecta. Fue la respuesta que todos queríamos oír. Lloramos, reímos y nos emocionamos con ella. Su respuesta, llena de amor y de esperanza, selló el destino de la pareja. Su sí resonó en el corazón de todos los espectadores, confirmando que el amor verdadero siempre encuentra su camino. En resumen, el pedido de matrimonio de Serkan a Eda fue un momento mágico, un momento inolvidable en Love is in the Air. Fue la culminación de una historia de amor llena de obstáculos, de malentendidos y de momentos inolvidables. Fue un momento que unió aún más a los fans de la serie, y que demostró el poder del amor verdadero. Este momento especial es importante por varias razones. Primero, porque marca un hito en la relación de Eda y Serkan. Es la promesa de un futuro juntos, la confirmación de que su amor es fuerte y duradero. Segundo, porque muestra la evolución de Serkan. Vemos a un hombre que ha crecido, que ha aprendido a amar y que está dispuesto a comprometerse. Tercero, porque es un momento de gran emoción para el público. Los fans han invertido en esta historia, y este momento es la recompensa a su fidelidad. ¿Y por qué enloqueció al público? Porque fue auténtico, porque fue sincero, porque reflejó a la perfección la evolución de los personajes y la profundidad de su relación. Fue un pedido de matrimonio que no solo unió a Serkan y Eda, sino que también unió a todos nosotros como espectadores.
Fue un momento que nos hizo reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero. La forma en que Serkan se abre a Eda, su vulnerabilidad y la sinceridad de sus palabras, conectaron con el público a un nivel muy profundo. El público, que había seguido la historia de amor de Eda y Serkan desde el principio, pudo ver cómo el amor transformaba a Serkan y lo convertía en una persona más completa. El pedido de matrimonio no fue solo un momento romántico, sino también una declaración de la fuerza del amor y de la capacidad de cambiar. Ahora, para que puedan revivir ese momento tan especial, les voy a dejar un link en la descripción de el vídeo. Véanlo. Revívanlo. Y si ya lo vieron, vuelvan a verlo. Porque créanme, vale la pena. Cada vez que lo veo, me vuelvo a emocionar. Y bueno, ya llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan emocionado tanto como yo al recordar este momento icónico de Love is in the Air. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por haber escuchado hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué fue lo que más les gustó del pedido de matrimonio de Serkan? ¿Qué les pareció la elección del invernadero? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? Quiero saberlo todo. ¿Creen que el pedido de matrimonio de Serkan fue el momento más romántico de la serie? ¿O hay otro momento que les haya impactado más? Cuéntenme. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con todos sus amigos y amigas que son fans de Love is in the Air. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series favoritas. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden ninguna de las novedades sobre el mundo de las series turcas. Además, si tienen alguna sugerencia sobre qué serie o película les gustaría que analice en el próximo vídeo, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy abierto a todas sus ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.